Hola, bienvenido al Rincón del Químico. En el día de hoy vamos a desarrollar un eje temático relacionado con la nomenclatura de alquenos, cuyo objetivo fundamental es explicar por su estructura y enlace la serie de los alquenos, como también aplicar las reglas de nomenclatura IUPAC para nombrar estos tipos de hidrocarburos. Tenemos que los alquenos son hidrocarburos que presentan en su estructura enlaces doble carbono-carbono. Su tipo de hibridación en cada uno de estos carbonos es sp2. El nombre de alqueno fue dado por la IUPAC. También se le conoce con el nombre de olefina, que deriva de gas olefián, que significa gas formador de aceite, debido a que los primeros laboratoristas encontraron en los alquenos que obtenían un aspecto aceitoso en cada uno de ellos. De allí el nombre de olefina. El primer miembro de esta serie es el etileno, llamado en ese entonces olefínico por tener ese aspecto oleaginoso. Por el enlace doble que presentan estos compuestos también se les da el nombre de compuestos insaturados. Su fórmula general es SnH2n, donde n corresponde a un número entero que puede ser 1, 2, 3, etc. Aplicando esta fórmula, cuando n tiene un valor de 2, reemplazamos en la fórmula y tenemos que C2H2 por 2 me daría la fórmula C2H4, que corresponde a la fórmula estructural CH2 con el doble enlace CH2 al eteno. Cuando n vale 3, reemplazando en la fórmula tenemos que C3H2 por 3 me daría la fórmula C3H6 y en este caso corresponde al propeno. Ahora, la energía de un enlace doble entre carbono-carbono es aproximadamente de 146 kilocalorías por mol, en comparación con la energía de un enlace sencillo que es de aproximadamente 83 kilocalorías por mol. Con base en estos valores podemos hacer una diferencia para determinar la energía de disociación del enlace pi, que me daría 63 kilocalorías por mol. Este valor, que es mucho menor que la energía del enlace sigma, que es de 83, hace del enlace pi un enlace más reactivo que los sigma. Por esta razón, el doble enlace carbono-carbono es relativamente reactivo y se considera como un grupo funcional. Por otro lado, debemos indicar también que es un elemento de insaturación. Nosotros básicamente tenemos que los alquenos se denominan insaturados debido a que pueden adicionar hidrógeno en presencia de un catalizador para obtener un alcano como producto. Por su parte, el alcano recibe el nombre de saturado debido a que no puede reaccionar con más átomos de hidrógeno. Es decir, contienen el número máximo de enlaces carbono-hidrógeno. En los alquenos y también en el caso de los alquinos, la presencia de un enlace pi o de un anillo en un compuesto cíclico disminuye el número de átomos de hidrógeno de la fórmula molecular. Se denomina grado de insaturación al número de ciclos y dobles enlaces presentes en la molécula. De esta manera podemos decir que cada elemento de insaturación corresponde a 2 átomos menos que en la fórmula saturada. Ese número o elemento de insaturación lo podemos calcular aplicando la siguiente ecuación. El elemento de insaturación igual a 2C más 2 menos H sobre 2, donde C corresponde al número de átomos de carbono y la H número de átomos de hidrógeno. Ahora, cuando hay presente o hay la presencia de átomos diferentes al carbono o hidrógeno, es decir, heteroátomos en la molécula, como en el caso de los halógenos,
para calcular el elemento de insaturación simplemente se suma el número de halógenos presentes al número de hidrógenos. Cuando la molécula contiene oxígeno y se calcula el elemento de insaturación, únicamente se ignoran los oxígenos. Y en el caso que tenga nitrógeno y se busca el elemento de insaturación, se resta el número de nitrógeno del número de hidrógeno. Un ejemplo lo podemos observar al calcular el grado de insaturación en la fórmula C4H8. Teniendo en cuenta la fórmula del elemento de insaturación, tenemos que 2 por 4, que es el número de átomos de carbono, más 2, que me lo está indicando la ecuación, menos el número de hidrógeno, que serían 8. Entonces, haría la operación matemática, 4 por 2, 8, más 2, 10, menos 8, 2, entre 2, me daría 1, es decir, me daría un grado de insaturación. En otras palabras, este compuesto con ello puede tener un ciclo o puede tener un doble enlace, como podemos observarlo allí en esta parte del evento académico. Es decir, que un doble enlace me equivale a un elemento de insaturación, un anillo a un elemento de insaturación, y un triple enlace equivale a 2 elementos de insaturación. Otro ejemplo es el C9H16BR2, donde hay a presencia de un heteroátomo, como es el caso del bromo. En este caso, para calcular el elemento de insaturación, simplemente se suman los halógenos a los átomos de hidrógeno, obteniéndose la fórmula C9H18. Aplicando la ecuación, tendríamos entonces que C9, en este caso 9, que es el número de átomos de carbono que teníamos nosotros planteado allí ahorita, de acuerdo a esta fórmula que aparece, quedaría entonces 2 por 9, que la presencia de él serían 18, más 2, que me lo da la fórmula, sería 20, menos el número o la suma de hidrógeno con el bromo, que sería 18. Me daría 2 entre 2, me daría 1, correspondiendo en este caso a un elemento de insaturación, en el cual se dijo ahorita que la molécula puede tener un doble enlace o puede tener un anillo. En cuanto a la nomenclatura se refiere, los alquenos se nombran de una manera similar a los alcanos, cambiando la terminación o el sufijo ano del alcano por la terminación eno, el indicativo de la insaturación. Entonces, los alquenos más simples son el eteno, el propeno, también llamado etileno y propileno. Hay una serie de reglas que se ajustan para nombrar a los alquenos. Una de ellas me indica que se elige como cadena principal la de mayor longitud, pero siempre y cuando tenga el doble enlace. Aquí observamos un ejemplo. Tenemos que el doble enlace está más cerca al carbono de la derecha de acuerdo al lector, por lo tanto la numeración o el número 1 es de ese carbono. Tendríamos entonces que la cadena principal tiene 4 átomos de carbono. Teníamos el prefijo but. En el carbono número 1 está la insaturación, está el localizador allí 1 y eno para indicar el doble enlace. Es decir, el compuesto es but, un eno, o también puede decirse 1-buteno simplemente. Otro ejemplo me lo constituye esta molécula o esta fórmula, en el cual observamos que hay 6 átomos de carbono, por lo tanto utiliza el prefijo ex. En el localizador 2 o en el carbono 2 está la insaturación y el eno para indicar el doble enlace. Por lo tanto, este sería ex 2-eno o simplemente 2-hexeno también se le puede nombrar. La regla número 2 dice que el nombre de los sustituyentes precede al de la cadena principal y va acompañado de un localizador. Y se numera de tal modo que el doble enlace tenga el localizador más bajo posible. Nosotros observamos aquí que en la parte horizontal no tiene dobles enlaces, pero una de ellas en el extremo sí tiene el doble enlace. Por lo tanto, esta cadena horizontal se descarta porque no tiene doble enlace. Por lo tanto, la numeración correcta de la cadena principal es la que estamos allí observando. En este caso, la insaturación está en el carbono número 1, que está allí, la insaturación eno, que es el indicativo del doble enlace, y en el número 2 está el propil, que es el sustituyente que está en este localizador, y el número de átomos de
carbono presente, en este caso, EP y la terminación eno. En este otro ejemplo, observamos, una vez seleccionada la cadena principal, que hay un sustituyente en el carbono número 4, que es el metil, aquí en este caso el 4-metil, y en el carbono número 2 está la insaturación, y hay 5 átomos de carbono, sería pen. Sería entonces el compuesto 4-metil, 2-penteno. La regla número 3 me está indicando que cuando hay varios sustituyentes se ordena que cuando el doble enlace está a la misma distancia de ambos extremos, se numera que los sustituyentes tomen los menores localizadores. En este caso, bueno, la regla número 3 me indica que cuando hay varios sustituyentes se ordenan alfabéticamente y se acompañan de sus respectivos localizadores. Observamos en esta molécula que una vez seleccionada la cadena principal, que tiene en este caso 6 átomos de carbono, en uno de los localizadores, que es el bromo, está en el carbono número 6 bromos, y en el otro carbono que está en el 3 está el propil y hay 6 átomos de carbono ex, y en el carbono número 1 está la insaturación. En este caso 6 bromo, 3 propil, 1 hexeno. Este otro ejemplo me está indicando allí 2 bromos, de acuerdo al orden alfabético, los 2 bromos. En el número 4 está el cloro, 6 átomos de carbono, ex 2 eno, 2 bromo, 4 cloro, ex 2 eno. La regla número 4 me dice que cuando el doble enlace está a la misma distancia de ambos extremos, se enumeran los sustituyentes que tomen los menores localizadores en este caso. Se selecciona la cadena principal, uno de los sustituyentes está en el carbono número 2, que sería el bromo, 2 bromos, y en el 4 estaría el sustituyente que es el metil, y ex por la cantidad de átomos de carbono de la cadena principal, y la insaturación se observa que está allí en el 3, en este caso. Entonces se escoge como número 1, siguiendo la directriz, que está más cerca a este extremo el sustituyente que a este otro extremo, en este caso donde las insaturaciones están en la misma distancia. En este otro observamos la secuencia, que es de 8 carbonos, la cadena que tiene el doble enlace, o en el localizador número 4 está la insaturación, el sufijo eno, y los localizadores están en el 3 y en el 5, 2 grupos metil, por lo tanto se utiliza el prefijo di, y el compuesto sería el 3,5-dimetil o 4-eno. La regla número 5 me está indicando que en compuesto cíclico resulta innecesario indicar la posición del doble enlace, puesto que siempre se va a encontrar en el número 1, entre el número 1 y el número 2, como podemos allí observar. Los demás sustituyentes se nombran en forma similar a los alcanos. Tenemos aquí en este caso el 3,4, que hay 2 grupos metil allí, por lo tanto se utiliza el prefijo di, el ciclo, que es de 5, pen, y la terminación o el sufijo eno, 3,4-dimetil ciclopenteno, y en este otro observamos que hay 2 sustituyentes y en forma alfabética se nombra el 4-etil, en localizador 3 está el metil, el ciclo, que es de 6, ex, y la insaturación está en el carbono número 1, 4-etil, 3-metil, ciclo, hexeno, como allí aparece. La nomenclatura de isómeros geométricos, que es nomenclatura cis y trans. Nosotros tenemos que la rigidez y la falta de rotación del doble enlace carbono-carbono da lugar a una isomería cis-trans, que es una variedad de isomería geométrica. Ahora, si 2 grupos semejantes están enlazados en átomos de carbono del doble enlace y están en el mismo lado, como podemos allí observar, en diferentes átomos de carbono, y siempre y cuando tengan dobles enlaces, ese tipo de isomería es cis, porque los sustituyentes similares están enlazados por el mismo lado en átomos de carbono totalmente
diferentes y que tienen o están comprometidos con el doble enlace. Por lo tanto, el nombre de este compuesto es cis-2-penteno. Pero cuando observamos que los sustituyentes similares están en lados opuestos, como en este caso, la isomería sería trans o el alqueno sería trans. Es decir, en este compuesto el nombre correcto es trans-2-penteno, debido a que los sustituyentes similares están unidos o enlazados por lados opuestos a diferentes átomos de carbono y que están comprometidos con el doble enlace. Ahora, no todos los alquenos tienen isomería geométrica. Si alguno de ellos tiene dobles enlaces y en esos dobles enlaces uno de los carbonos tiene sustituyentes similares, como en este caso, la isomería no es ni cis ni es trans. Un ejemplo, tenemos aquí el 2-metil-2-penteno, donde en ese mismo carbono del doble enlace están enlazados sustituyentes similares. Lo mismo que en el 1-penteno observamos que están enlazados allí sustituyentes similares. En estos casos, el alqueno no tiene esa geometría cis ni trans, es decir, que no es ni cis ni trans debido a que están los sustituyentes enlazados en el mismo átomo de carbono y que lógicamente sean iguales. Como compromiso podemos allí observar en la primera parte se va a calcular el número de elementos de insaturación contenidos en la fórmula C6H12. Esto con base en la ecuación de elementos de insaturación que fue explicada durante este evento académico. Otra es dar 5 ejemplos de estructura con la fórmula C6H12. Se sugiere que al menos uno de ellos debe tener un anillo y un doble enlace. Y en la parte C me están indicando formular los siguientes compuestos. Me están dando los nombres para que entregue la fórmula estructural de cada uno de ellos. Y en la última pregunta se determina cuál de los compuestos que están allí presentes presentan, a la redundancia, isomería cis y trans. Se fue todo por el día de hoy. Espero que se les haya aclarado desde el punto de vista cognitivo lo referente a la nomenclatura de alquenos, cómo se nombran de acuerdo a las diferentes reglas. Es todo por el día de hoy. Fue un placer tratar con ustedes. Se despide Magíster en Ciencias Químicas Juan de Dios Casiani Escorcia. Bendiciones.